Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el átomo y su historia. Mi grupo está conformado por Isabel Argüelles, Antonella Argüelles, María Paula Villa y mi persona, Luna Vila. La semilla filosófica, los griegos y el átomo, siglo V a.C. En este primer capítulo en la historia del átomo nos lleva a la antigua Grecia, una época donde el pensamiento no se dividía en ciencia y filosofía como hoy, sino que la búsqueda del conocimiento era una actividad integrada. En este contexto, un grupo de pensadores conocidos como atomistas fueron los primeros en proponer una idea radical sobre la naturaleza fundamental de la materia. La gran pregunta que los impulsó era muy sencilla. Si tomamos cualquier cosa, una piedra, un trozo de madera o una gota de agua y la dividimos repetidamente una y otra vez, ¿llegaremos a un punto en el que ya no podamos seguir dividiendo? Su brillante conclusión, alcanzada a través del razonamiento lógico y la observación del mundo a su alrededor, ya que no contaban con experimentos, fue que sí, debía existir una partícula tan fundamental y pequeña que sería indivisible. A esta partícula mínima la llamaron átomo, una palabra que proviene del griego y significa precisamente sin corte o indivisible. Según esta teoría atomista, el universo entero estaba compuesto por estos átomos y por vacío, el espacio donde los átomos se mueven. Fue principalmente Leucipo, filósofo griego considerado el fundador del atomismo, quien propuso la idea inicial de que la materia está compuesta por partículas indivisibles, y su discípulo Demócrito, también filósofo griego, quien desarrolló y popularizó la teoría atomista de Leucipo, explicando la diversidad de la materia por la combinación de átomos. Quienes desarrollaron estas ideas creían que los átomos eran eternos e indestructibles, no podían ser creados ni destruidos. Inmutables, sus propiedades no cambiaban, infinitos en número, hay una cantidad ilimitada de ellos, en constante movimiento, se movían libremente en el vacío, chocando y uniéndose. Las diferentes formas, tamaños y disposiciones de estos átomos explicaban la diversidad de todo lo que vemos en el mundo. Por ejemplo, se imaginaban que los átomos de agua eran lisos y redondos para fluir, mientras que los de hierro eran ásperos y ganchudos para mantenerse unidos y ser duros. El punto crucial a entender aquí es que esta fue una idea puramente filosófica. No se basó en pruebas experimentales ni en métodos científicos como lo entendemos hoy. Fue una poderosa intuición sobre la composición de la materia. Sin embargo, en su momento no fue la idea dominante. La influencia de otros filósofos como Aristóteles, filósofo griego de inmensa influencia, cuyas ideas sobre la materia continua y los cuatro elementos dominaron el pensamiento occidental por siglos, que proponían que la materia era continua y estaba hecha de cuatro elementos: la tierra, agua, aire y fuego. Fue mucho mayor, obviamente. Debido a esto, la revolucionaria noción del átomo permaneció en un segundo plano, dormida por casi 2000 años, esperando su resurgimiento en la era de la ciencia experimental. A principios del siglo XIX, el avance en el conocimiento químico estaba limitado por la falta de un modelo claro que explicara cómo se combinaban las sustancias. Fue John Dalton, un químico y físico británico, quien retomó y formalizó la antigua idea del átomo, transformándola en una teoría científica basada en evidencias experimentales. Dalton observó que los elementos químicos se combinaban en proporciones fijas y constantes, un fenómeno que ya se había empezado a notar con las leyes como es la ley de proporciones definidas. A partir de estas observaciones, Dalton propuso 5 postulados fundamentales que construyen la base de su teoría atómica. Dalton basó sus postulados en observaciones experimentales, especialmente en la ley de conservación de la masa de Lavoisier y la ley de proporciones definidas de Proust, lo que permitió que la teoría atómica pasara de ser una especulación filosófica a una base científica para entender la química. Aunque hoy sabemos que los átomos pueden dividirse en partículas subatómicas, como son electrones, protones y neutrones, y que no todos los átomos de un mismo elemento tienen exactamente la misma masa. Existen los isótopos,
La teoría de Dalton fue fundamental para el desarrollo de la química moderna y para la concepción científica del átomo como unidad fundamental de la masa. John Dalton revolucionó la química al presentar una teoría atómica basada en evidencias experimentales, definiendo al átomo como la unidad básica indivisible que forman toda la materia, con características particulares para cada elemento y cumpliendo leyes definidas en la combinación química. Desvelando el interior, Joseph Thomson y el electrón. A finales del siglo XIX, la creencia de que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible se empezó a desmoronar. El físico Joseph Thomson realizó experimentos con tubos de rayos catódicos y descubrió unas partículas con carga negativa que eran mucho más pequeñas que el átomo. Había descubierto el electrón. Esto significaba que el átomo sí era divisible. Thomson propuso el modelo del pudín de pasas. El átomo era una esfera de materia cargada positivamente con los electrones negativos incrustados en ella, como pasas en un pastel. El núcleo atómico de Ernest Rutherford y el espacio vacío a inicios del siglo XX. A comienzos del siglo XX, el modelo atómico propuesto por Thomson, conocido como el modelo de pudín de pasa, fue puesto en duda por uno de los experimentos más importantes en la historia de la ciencia. En el año 1911, el físico neerlandés Ernest Rutherford, junto con sus colaboradores Anne Geiger y Ernest Marsden, diseñó un experimento clave que bombardearon una lámina extremadamente delgada de oro con partículas alfa que están cargadas positivamente. El resultado fue sorprendente, aunque la mayoría de las partículas atravesaron la lámina sin ningún tipo de desviación. Unas pocas rebotaron o se desviaron en ángulos muy grandes, lo cual no podía explicarse con el modelo de Thomson. Este comportamiento inesperado llevó a Rutherford a plantear una nueva estructura para el átomo. Tras analizar los resultados, Rutherford propuso que el átomo debía tener un núcleo central muy pequeño en tamaño, pero con una masa concentrada y una carga positiva considerable. Según sus conclusiones, en el núcleo se concentraban casi toda la masa del átomo. Además, dedujo que los electrones debían girar alrededor del núcleo a una distancia relativa, lo grande que implicaba con la mayor parte del volumen del átomo estaba formado por un espacio vacío. Niels Bohr y los niveles de energía. A principios del siglo XX, el modelo de Rutherford tenía un problema. Si los electrones giraban alrededor del núcleo, la física clásica predecía que debería perder energía y colapsar en el núcleo. Esto, evidentemente, no sucedía. Niels Bohr, alumno de Rutherford, propuso una solución en 1913, introduciendo conceptos de la mecánica cuántica. 1. Los electrones solo pueden existir en órbitas estables o niveles de energía específicos alrededor del núcleo. 2. Los electrones no irradian energía mientras están en estas órbitas. 3. Un electrón solo puede cambiar de órbita si absorbe o emite una específica cantidad de energía. El modelo de Bohr explicaba la estabilidad de los átomos y los espectros de luz que emitían los elementos, un gran paso hacia la comprensión cuántica. Átomo moderno, un universo en miniatura. Hoy en día sabemos que el átomo está formado por un núcleo central, compuesto por protones y neutrones, rodeado por una nube de electrones. Gracias a los avances de la física moderna y a la mecánica cuántica, se ha descubierto que estas partículas subatómicas se comportan de formas muy extrañas y sorprendentes a la historia del átomo. Muestra cómo la curiosidad humana y el uso del método científico ha permitido convertir antiguas ideas filosóficas en conocimientos científicos concretos. Aunque no podemos ver los átomos, son fundamentales para comprender de qué está hecho lo que nos rodea. Estudiarlos nos ayuda a entender mejor la estructura de la materia y el universo en general.
La nube de probabilidad, el modelo cuántico actual mediados del siglo XX en adelante. El modelo cuántico del átomo desarrollado desde mediados del siglo XX es el más aceptado actualmente porque explica con mayor precisión cómo se comportan los electrones, especialmente en átomos complejos. A diferencia del modelo de Bohr, ya no se cree que los electrones giran en órbitas fijas. En su lugar se habla de orbitales, que son regiones del espacio donde es más probable encontrar un electrón. Además, los electrones tienen un comportamiento dual. Se comportan como partículas y como ondas al mismo tiempo. Para describirlos, se usan números cuánticos que indican su nivel de energía, la forma del orbital donde están y cómo se orientan. Aunque es un modelo más complejo, ha sido clave para el desarrollo de tecnologías modernas como los láseres, microchips y computadoras cuánticas. En resumen, la ciencia ha pasado de una visión simple del átomo a una mucho más detallada y precisa, gracias a la mecánica cuántica. Gracias por su atención. Espero que hayan entendido un poco más sobre el principio y la historia del átomo.